Una dosis de energía y economía sin política. La deuda pública. Hoy haremos unas aclaraciones debido a que fuimos mencionados el día de hoy en la sección de las mentiras en la conferencia de prensa del presidente de la República. Primero hay que aclarar que toda la información y el análisis realizado es con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el INEGI y el Banco Mundial. Los análisis se realizan sin política y con la información, como acabamos de mencionar, principalmente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En primer lugar, la primera aclaración que hay que hacer: la forma de anunciar la deuda, si aumenta o disminuye en función del Producto Interno Bruto en porcentaje de este, solo indica en el momento del acumulado anual, pero no indica la tendencia en dinero real del total que debe un país. Se ha mencionado en México que la deuda no ha superado el 50% en comparación con el PIB, lo cual es correcto, pero inexacto. Al hacer un balance económico en función del dinero, debido a que los porcentajes han variado principalmente, debido a que el PIB ha aumentado con mayor proporción respecto a la deuda del 2000 al 2023, y también hicimos un análisis que vamos a presentar a continuación. De esto, en la sección que se llaman de las mentiras, en la conferencia del presidente de la República, se presentó esta gráfica. Esta gráfica, como pueden ustedes ver, es una relación de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto, pero no me dice la tendencia real de cuánto dinero se debe realmente por parte de la nación en función de la deuda neta total que se tenga en este momento. Por lo tanto, podemos resumir que si se incrementa el Producto Interno Bruto, es factible disminuir el porcentaje de la deuda pública en relación con este. Esto da margen a poder tener una mayor déficit, y es una tentación que México no debería estar involucrándose. En el 2025, México desea incrementar el gasto y enfocar el 70% de dinero en desarrollo social, lo cual considera un incremento en el déficit y por consiguiente una mayor deuda. Con esta información y con esta gráfica que fue presentada hoy en la conferencia del presidente y en la sección de las mentiras, queremos aclarar ciertos puntos con base a la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con los datos públicos que se tienen respecto a esta. Y como podemos ver, la proyección que se tiene para el año 2024, cuando el presidente termine en el año 2000, en el septiembre de 2024, será casi de 48.6% respecto a la deuda, pero no sabemos cuánto es el dinero real que se debe en función de la deuda neta total que se tiene del país. Con esta información, lo que hemos hecho es un análisis con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y podemos observar que en negro es el Producto Interno Bruto en billones de pesos y en rojo es la deuda en billones de pesos. Partimos en el año 2000, tenía un porcentaje de 18.96 con respecto al PIB, la deuda neta que tenía el país a lo que llamamos nosotros a precios actuales del PIB, y la deuda neta total que está dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como vamos viendo, al ir aumentando el Producto Interno Bruto los próximos años, del 2000 al 2006, podemos observar que se incrementó el PIB en el año 2003 porque era una mayor crecimiento de la parte de la deuda con respecto al PIB en dineros. Pero a partir del 2004, que se incrementó en mayor proporción el PIB respecto a la deuda, el porcentaje fue disminuyendo. Y esta tendencia lo podemos observar también desde el año 2008, de 2006 en adelante, donde en el año 2009 se incrementó la relación de la deuda en porcentaje del PIB, la deuda con respecto al PIB, en una mayor proporción, pasando del 20 al 29.78. Y esta fue manteniéndose alta la deuda porque se incrementó del 2008 hacia el 2012 la deuda del país. A partir del año 2013, 2014, siguió este incremento y esta tendencia, y fue hasta el año 2015, 2016 que seguimos esta misma tendencia de un incremento del porcentaje del PIB con la deuda, porque el PIB su crecimiento era menor comparado con el incremento de la deuda que se tiene. A partir del año 2017, esta deuda, en contracción al porcentaje, empezó a disminuir, que el PIB empezó a crecer y la deuda iba creciendo en una cantidad más o menos congruente en el sentido de la deuda que se pueda tener.
Hoy, al cierre del 2023, representa el 46.86. Pero cuando nosotros hablamos solo del porcentaje, podemos ver esta variación y una reducción y las tendencias que podemos observar a partir del 2008 hasta el año 2017. Pero la realidad es esta. Si ustedes pueden observar del año 2018, que era más o menos un promedio de 2.6 billones la deuda creció al año 2014 casi 3 veces más de lo que se tenía en el año 2008. Ya para el año 2017, como ustedes pueden ver, la deuda pasó de 10 billones hacia casi los 15 billones de dólares. Es más o menos un crecimiento de 5 billones de la deuda que se tiene hoy en día. Esto es con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, aclarando, lo más importante de lo que se dijo hoy en la mañana sobre esta gráfica que se presentó es una relación del PIB es una relación de la deuda con respecto al porcentaje del PIB, pero no nos indica el dinero sonante en constante de lo que se debe realmente por parte de la nación con el conjunto de su deuda, tanto externa como la deuda interna. Entonces, ya teniendo esta gráfica, lo que tenemos es que hay que entender lo siguiente. Este análisis no es porcentaje de la deuda respecto al PIB, sino es cuánto dinero tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evaluado y en cuanto a sus balances realizados, cuánto dinero se tiene. Entonces, por ejemplo, yo confirmo que si es 1.28 billones lo que se tiene de deuda al cierre de diciembre con respecto al mes de junio, y al cierre del 2023 era de 14.86. Por eso digo que se incrementó la deuda 1.28 millones. La evaluación de la deuda como porcentaje del PIB es un indicador que no revela la realidad del problema en cuanto a dinero realmente debe un país. La deuda neta está conformada de deuda interna más externa. Lo que se presentó hoy en la mañana y que es un dato muy importante y que salió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que estamos hablando es una reducción de la deuda externa, no de la deuda neta. La deuda neta, como acabamos de ver, está conformado de la deuda interna más la externa. Y es así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede evaluar cuánto dinero realmente debe el país y no en función solo de la deuda externa, sino hay que incluir también la deuda interna para tener la totalidad de la neta. Entonces, esta aclaración dada, creo que podemos ejemplificar que sí, se ha reducido la deuda externa, pero para tener un análisis correcto y más fidedigno del total de dinero que debe un país, se debe de sumar tanto la deuda interna más la externa. Con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que están en las estadísticas oportunas, que todos nosotros podemos entrar, y qué bueno que está esta forma y esta estadística que podemos evaluar, nosotros podemos ver que al cierre del 2018, en el mes de diciembre de cada año, habían 10.8 billones de pesos al cierre de diciembre del 2018. Ya para el año 2023 es de 14.86 billones de pesos. Entonces, el balance corresponde que hicimos el análisis es del 2018 al 2024 con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde consta que la deuda del sector público, incluida la del gobierno federal, ha aumentado en un 53%. Entonces, la deuda neta que tenemos en el 2018 fue de 10.8 billones y pasó a 14.8 billones, que esto nos da el 53% de la deuda que ha crecido en nuestro país. Con respecto a la deuda interna, aumentó en un 85%, porque de acuerdo a lo que está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pasó de 6.86 billones de pesos, pasó a 11.25 billones de pesos. La deuda externa creció un 9% porque se tenía contemplando en dólares su totalidad y dependerá del tipo de cambio que se utilice en su momento en el año 2018 y convertido a pesos, era de 201.000 millones de dólares y esta creció a 213.000 millones de dólares. Entonces, lo que podemos afirmar con esta estadística y con esta información del 2018 al 2023, se puede ver un crecimiento de la deuda. Por lo tanto, cuando yo hago los balances al mes de junio con la misma estadística del 2024, podemos establecer que la deuda era de 16.14 billones de pesos. Si iniciamos que al cierre de diciembre era de 14.86 y en enero de 16.140, esto es lo que podemos observar de acuerdo a la gráfica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que también podemos sacar,
de 14.86 y al pasar de 16.140, entonces quiere decir que la deuda neta en billones, y repito, la deuda neta es la deuda interna más la deuda externa, en el cierre del 2023 era de 14.86 y a junio de 16.14, y esto nos da un crecimiento de 1.28 billones de pesos. Esto es importante dejarlo establecido, que estamos hablando de dineros y no porcentajes con referencia de la deuda con respecto al PIB. Estamos hablando de dineros constantes y esto son información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Dónde podemos sacar esta información? Si ustedes pueden ver aquí en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquí hay varios datos de informes que se pueden tener, como son los ingresos presupuestarios, los gastos presupuestarios, el balance y ahorro financiero, y nosotros vamos a entrar de la deuda pública. Nosotros vamos a sacar los saldos de la deuda del sector público federal, y como ustedes pueden observar aquí en las tablas que salen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ustedes pueden dar y tener los datos que vieron ahorita en la presentación. Entonces, ustedes pueden jugar con los parámetros, como por ejemplo, sacar los saldos del 2018 al 2024, al 2023, de cada mes de diciembre, y le ponen consultar y nos van a dar los saldos al mes de diciembre que se tenía. Entonces, si ustedes quieren evaluar cuánto era el dinero que se tenía en el calendario anual del 2024, ustedes pueden sacar la cantidad de dinero que se tenía de enero hasta junio. Nosotros, cuando calculamos la cantidad de dinero de la deuda neta, tomamos el saldo que se tenía al cierre del mes de diciembre menos la diferencia que se aparece en junio. Y si ustedes quieren tener las gráficas, ustedes pueden ir aquí, nomás van quitando las gráficas que no tienen, que no quieren ver los parámetros, y lo que podemos observar nosotros aquí es la deuda neta, cómo se puede tener un periodo, y podemos ir reduciendo los parámetros en función de lo que ustedes crean convenientes, como estamos viendo aquí en la gráfica que estamos movilizando en este momento. Entonces, que aquí lo más importante que tenemos que observar, que toda la información que se sacó fue de forma pública, está por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y creo que lo que se presentó en este caso, que fue la deuda externa, no significa que en un momento dado estemos hablando de la deuda neta como uno se está haciendo hoy en día. Lo que tenemos que de enfatizar con todo esto que hicimos en este momento, y lo que vimos es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene e identifica 3 indicadores básicos de la deuda pública, y esta información ustedes la pueden revisar en la Secretaría de Hacienda y Crédito en forma mensual, trimestral, de los reportes que salen, la cual ha aumentado con lo que vimos anteriormente. Y la deuda del gobierno federal es todo este concepto, y la deuda del sector público, que es lo que vimos anteriormente, está completado la deuda del gobierno federal a la deuda del sector público. Y esta deuda, que es lo que llamamos deuda pública, son todas las obligaciones insolutas del sector público contraídas en forma directa a través de sus agentes financieros. Si ustedes quieren determinar o evaluar cuáles son los datos, aquí en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquí van a encontrar las operaciones de la deuda, el mercado local, las publicaciones, reportes y estadísticas, y donde van a encontrar los datos de la deuda pública, y con los datos de la deuda pública ustedes pueden decir y determinar realmente cuáles son los reportes que pueden ustedes observar, analizar, en función de lo que acabamos de ejemplificar. Con toda esta información que tenemos hoy en día, creo que lo más importante que debemos de dejar en claro es que esta es información de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que vemos es que sí hay un incremento de la deuda, y no significa esto desde un punto de vista sesgo político, sino desde un punto de vista de análisis económico y financiero, sobre todo en cuanto a la deuda neta en dineros que se debe por parte del país, y dejar bien claro que lo que se está presentando es deuda externa y no es la deuda neta que debe el país, como hace la ejemplificación y como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identifica de acuerdo a la última gráfica que acabamos de presentar. Y por último, lo que podemos decir en claro es que si ustedes quieren evaluar como un porcentaje la deuda neta, es un indicador, pero no nos da la realidad. La realidad es saber realmente cuánto dinero se debe y cuánto es lo que ha incrementado en función de lo que se tiene en los años, como podemos observar aquí en la gráfica. Podemos ver que a partir del año 2000, año 2012, vemos una tendencia a la alza y una mayor participación de deuda a partir del año 2014 hacia adelante. No significa esto que esté mal, pero el problema que se tiene es que al tener una mayor deuda, lo que estamos haciendo es que significa que el déficit se está ampliando, y al tener un mayor déficit, esto ocasiona que tengamos una mayor cantidad de deuda.
Bueno, ya resumiendo y todo, agradezco la oportunidad de poder hacer estas aclaraciones y espero que sirva esta información. Recordemos que estos análisis son sin política y es con información de la Secretaría de Hacienda Crédito Público.